Bien, pues tenemos la tercera y última pregunta por hoy. Y empieza Couso y sigue Ana, o si ves que Ana te da poco tiempo, empiezas tú primero, que tú verás que si te da tiempo, No, ¿no? déjalo, que No, empiece. ¿Sí? que hable él, luego hablaré yo. ¿Sí? Si yo Por cuando eso te digo. Bueno, pues entonces, ¿es también, el feminismo? Muy bien. ¿El feminismo es de izquierdas? Esa es la pregunta. Javier, te toca bailar el primero, venga. ¿El feminismo es de El izquierdas? feminismo de verdad y real, claro que es de izquierdas. Y además entronca claramente con la tradición de las internacionales, del movimiento de los trabajadores y de la lucha de clases, absolutamente. Y además con una tenacidad de siglos y siglos que afortunadamente hoy en día está presente en muchas partes de nuestro país haciendo una movilización increíble. No otra parte creo, de ese feminismo que adolece de los mismos problemas o caracterizaciones que hablaba antes cuando me refería a Unidas Podemos, ¿no? A ese sentido pues de donde la teoría queer, etcétera, etcétera, ha difuminado o pretende difuminar lo que ha sido la lucha feminista tradicional. Contestado esto rápidamente, quería aclararle a Lidia que yo no me refería a que una parte de la población no quisiera entrar en esa Unión Europea neoliberal, pero yo creo que la mayoría de la gente sí. Por lo menos lo que he vivido yo en mi familia, incluso con los propios trabajadores en los trabajos precarios donde he crecido, pues sí. Yo creo que se perdió la última movilización de masas, eh, con un sentido radical y revolucionario fue las manifestaciones contra la OTAN, que eran impresionantes. La primera huelga general, pero me refiero, y luego ahora el movimiento feminista y algunas luchas así. Pero ahí, aparte de la caída de la Unión Soviética, la pérdida de ese referéndum o la trampa que nos hicieron con ese referéndum de la OTAN, yo creo que desmovilizó bastante a la sociedad española y muchos tragaron con esa Europa. Quería decirlo y aclararlo, ¿no? Sobre lo que decía, hablábamos de la prensa, ¿no? Es cierto, en el documental lo comprobé, pero también yo he trabajado en los medios de comunicación, soy ayudante de cámara, sonidista, cámara, realizador, presentador, de todo hecho. Por eso, aunque no tengo trabajo todavía, y no sé si lo tendré, me considero trabajador audiovisual por ahora, trabajador siempre. Eh, no tenemos prensa libre en este país. Además, el PSOE ayudó mucho a esa concentración de medios cuando Zapatero quitó la limitación entre compañías, que era del 5%, la quitó totalmente y ahora tenemos dos grandes emporios que se subdividen. No tenemos una alternativa como lo que fue la BBC antes, o sea, de medios públicos que puedan contrarrestar, ¿no? Y por eso, en la campaña electoral, que yo participé en la elaboración del programa europeo, pedíamos y que el reparto o la democratización del espectro radioeléctrico. Un 33% privadas, no hay ningún problema, 33% público, pero que sea público, y 33% de los medios de los movimientos sociales, culturales, sindicales, feministas, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hizo en América Latina y tan denostado ha sido. Porque estudiando sobre la comunicación en España, te das cuenta, no solo la comunicación, porque yo creo que más o menos un 20% los informativos son los que modelan la opinión, que no las ideas. Una opinión es muy fácil de cambiar, pero también el 80% lo que se llama el infoentretenimiento, ¿no? Y cuando estudias los axiomas que planteó el ministro de Propaganda Goebbels, se parece mucho a lo que ha hecho Hollywood toda la vida o a lo que hacen los grandes noticieros de infoentretenimiento de nuestro país. Es decir, la mentira afirmativa, el maniqueísmo, ocultar las realidades que no interesan, etcétera, etcétera, etcétera. Mensajes simples y claros para llegar a la psique de las poblaciones. Y sobre todo, como no se permiten en esos debates normalmente, más que como excepciones, planteamientos como el de Lidia, como el mío, como el de eso, que sean revolucionarios o radicales, entendido radical, como llegar a la raíz,
pues las poblaciones no tienen, claro, posibilidad de imaginar lo que imagina Lidia y lo que imagino yo, que es que hay que transformarlo todo. Hay que transformarlo todo y hay que repartir la riqueza. Tiene que ser así, porque si no vamos a estar, si hasta el capitalismo tradicional tenía esas leyes para controlar a los grandes monopolios en el capitalismo de Estados Unidos y se lo han ido cargando todos ellos. Hasta Sarkozy habló del que había que reformar el capitalismo y ponerle el dogal al capitalismo financiero, pero luego se les olvidó a los 3 meses. Bueno, a ver, yo aprovecho para recordar que cuando acabe de hablar me despido y me desconecto, pero bueno, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien en el sentido que creo que es un debate con mucho nivel y con mucho interés y con mucha verdadera pasión por las ideas que se defienden, cosa que no se suele ver hoy en día. Bueno, a ver, cuando he dicho que el feminismo es una estafa, he dicho una estafa piramidal, igual que las pensiones, la sanidad, que son una decepción. Tomar unas energías que se dicen que se van a destinar a algo y luego pues hay un escamoteo. O sea, yo no creo que la actual ministra de Igualdad sea un referente del feminismo, no creo que la ley esta trans o queer, lo que has dicho, sea entonces, a ver, yo creo que el feminismo tiene un problema, como lo tiene todos los movimientos que intentan mejorar la vida de la gente, que es que, a ver, nos hemos acostumbrado a pensar, se ha mencionado aquí la lucha de clases, que hay unos malos, hay unos buenos, y si los buenos derrotamos a los malos, se acaba el problema. Yo creo que el problema es que malos y buenos estamos bastante más entremezclados. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con toda la crisis de la socialdemocracia? Pues muy sencillo, ha habido un escamoteo del gasto social por el gasto público. O sea, más gasto público no equivale a más gasto social. Hoy en día, digamos, seguimos pagando grandes impuestos como si fuéramos a tener un gran retorno social y esto va a alimentar unas maquinarias públicas que no revierten en el pueblo. Y entonces dices, ¿cómo es que el pueblo aguanta eso? Por ejemplo, yo creo que hoy la moderna corrupción, esos grandes casos de corrupción que aparecen todavía en la prensa, hoy en día yo creo que a gran escala nadie se atreve a meter la mano en la caja de esa manera, visto lo visto, pero la moderna corrupción es la mala gestión a sabiendas de los recursos, es la mala gestión a sabiendas de los recursos que deberían ir a la sanidad pública y van a otra cosa, o deberían ir a las pensiones y no van. Y a la gente se le hace creer, por ejemplo, a la gente se le hace creer que lo que cotiza hoy queda en una cajita para cobrarlo mañana y no, lo que cotizaste ayer ya no existe, ya se ha volatilizado y no va precisamente a pagar lo que nos han dicho que va a pagar. Pero claro, ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué la gente lo aguanta? Antes ha dicho aquí alguien, creo que eras tú, o tú, Lidia, que a los pueblos se los puedes someter por la espada o por la deuda, es verdad, pero a los individuos también. Cuando explotó la crisis, ¿os recordáis? Cuando empezó la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, en Wall Street, que eso provocó una luz de catástrofe económica mundial, primero en Estados Unidos, luego en Europa, los gobiernos fueron persuadidos por sus asesores, todos ellos pagados por el sector financiero. Si te vas a Estados Unidos y ves que Goldman Sachs es el primer donante de la campaña de Trump, el primer donante de la campaña de Hillary, también lo fue de la campaña de Obama, de la campaña de McCain, simplemente es el primer donante de todo el mundo. Luego resulta que en todos los gobiernos tienes un asesor de Goldman Sachs. Yo me acuerdo que hablé con el políticamente difunto Elliot Spitzer, que fue el fiscal general de Nueva York, que tuvo que dimitir porque le pillaron yendo de putas, Lidia. Pero le pillaron yendo de putas porque era el flagelo de Wall Street, era el que avisaba de las malas prácticas que nos han llevado lo que nos han llevado. Pero ¿por qué hubo que rescatar al sector financiero en todo el mundo? Por dos razones. Porque el sector financiero mantiene al sector político, o sea, todos los políticos cobran del sector financiero, o sea, son sus lacayos y los tienen a sueldo, pero además porque todos nosotros estamos endeudados, todos vivimos a crédito. Si cuando el sector financiero implosionó, todos no hubiéramos tenido que pagar una hipoteca, todos no hubiéramos tenido miedo de quedar al descubierto con la tarjeta de crédito, todos no hubiéramos vivido a cuenta, bueno, pues no hubiéramos tenido esa dependencia del sector financiero, pues no habría habido esa regla de 3 de que si cae el sector financiero cae la economía real. Yo me acuerdo que no hace tanto, hace unos años leí una cosa, bueno, esto a Lidia no sé si le va a gustar. Había un grupo de prostitutas en Barcelona que, como no podían ir al banco a pedir dinero, se habían mutualizado entre ellas, o sea, habían creado como una especie
sociedad de ayuda mutua, y todas ellas ponían un dinerito y que iban repartiendo y se lo prestaban entre ellas, porque obviamente ninguna de ellas podía ir al banco. Y eso las hacía inmunes a las veleidades del servicio financiero. Cuando yo digo esto de los kibbutz y tal, bueno, yo ya sé que evidentemente no nos vamos todos a poner a vivir como Heidi y las cabras, pero que de algún modo muy seriamente tenemos que dar una vuelta a nuestro sistema de vida, y a lo mejor el confinamiento, la pandemia nos pueden ayudar a eso. A lo mejor pues no hace falta que todos veamos en Madrid, igual no hace falta que todos tengamos un piso en propiedad, igual no hace falta que todos, a lo mejor tenemos que aprender, volver a la vida austera de nuestros mayores, a la vida austera de los pueblos, a la vida austera de lo pequeño, para disminuir nuestra dependencia del sector financiero y del gasto público, porque digamos, el dinero del pueblo, o sea, el dinero de nuestros impuestos, de ahí hablo yo de estafa piramidal, no va a gasto social, va a gasto público, va a mantener unas redes clientelares y que no cumplen las funciones sociales. Y de aquí va, y cuando hay una calamidad como esta es cuando se ve, nos hemos quedado todos con el culo al aire. Entonces, a ver, ellos no van a cambiar hasta que cambiemos nosotros. Sinceramente, creo que tenemos nosotros que cambiar primero para obligarles a ellos a cambiar, porque ellos son lo que nosotros permitimos que sean, creo yo. Y bueno, aprovecho para despedirme, para decirme que me ha encantado hablar con vosotros, que me gustaría repetir, y bueno, que ya me pasaréis para moverlo en redes. Sí, 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 sí. Bien, pues el feminismo es de izquierdas, el verdadero feminismo sí es de izquierdas, evidentemente. Es incluso más revolucionario que la propia izquierda, porque en el sentido de que yo recuerdo una frase que decía Teresa Claramunt, que la conoceréis todos, decía, en la fábrica somos compañeros, mi compañero y yo somos compañeros, pero cuando llegamos a casa yo me convierto, es decir, él se convierte en el señor, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como es la mujer la que siempre ha estado más dominada, no solamente por el trabajo, por el sistema económico, sino también por el compañero que le toca, o que ella elige, o que le eligen, pues entonces evidentemente es todavía, o sea, es revolucionario. Claro está que no tiene nada que ver con ciertas mujeres que se declaran feministas. Volvemos a lo mismo. Esos logotipos de ponerse feminista o ese logotipo de ponerse de izquierdas no te convierte en izquierda, te pones pues una marquita, ¿no? Ahora somos muy de marquita, de ponernos todos simbolitos para saber quién, para decir a los demás quién somos, pero luego después en la profundidad son los hechos los que dicen quién somos. Y como son los hechos, pues evidentemente yo siempre digo que el mujerismo no es feminismo, evidentemente. El hecho de que tengamos una Merkel no es feminismo, porque se sigue, es decir, siendo imperialista. El feminismo no puede ser imperialista, no puede ser imperialista. Entonces, toda mujer que se ponga siendo presidenta, primera ministra, ¿qué más me da a mí Hillary Clinton o Obama? Me da exactamente igual, porque van a seguir los mismos esquemas, masacrar al otro, a los pueblos. A las mujeres se las viola, se las tortura, y a los pueblos se los viola y se los tortura. Por lo tanto, estos dos parámetros tienen que ir unidos. Yo, una feminista, no puedo entender que le dé igual lo que pasa en otro país, que sea masacrada, sea sustraída, que con mentiras y condicionando al público a decir este es el malo y hay que tirarle. No concibo eso en una feminista. Por lo tanto, hay feminismo de etiqueta, por así decirlo, que de ponerte una pegatina, y hay otro feminismo que es el que quiere un cambio transformador completamente, un cambio, no, y en eso sí que tiene Ana cierta razón, es decir, hay que cambiar también las mentes de las personas, aunque es muy difícil teniendo esa capacidad educadora, los medios de comunicación tienen una capacidad educadora, y los colegios también, en cierta medida, porque no se va al quid de la cuestión, se dejan temas sin tratar. En la historia, soy licenciada en historia, se dejan, o sea, los ciertos parámetros que no se profundizan ellos, y entonces, o sea, se da todo de pasada.
Y al darse todo de pasada, se omite la mitad de la historia. Y, por ejemplo, cuando hablamos de Europa, y efectivamente sí que se vio como en gran parte de la población, pero porque se les mintió, de que al entrar en Europa, como al entrar en la OTAN, ya éramos europeos, salíamos de una dictadura, eso acomplejaba mucho, y entonces, claro, entrar en Europa. Pero bueno, ¿quién se sabe la Europa, o sea, la historia de Europa? Europa nunca fue democrática, Europa siempre estuvo en lucha permanente. No solamente, siempre hubo una Europa, es decir, opresora y otra Europa oprimida. Entonces, claro, aquí cuando se entra en Europa, hombre, si se hubiera querido una Unión Europea de los pueblos, se hubieran hecho unas leyes generales, una reforma fiscal general para todos, es decir, todo igual, es decir, unos salarios mínimos, unas pensiones mínimas, eso no se dio. Y se dio una Europa del norte depredadora de la del sur, porque ya no tenía apenas colonias. Entonces, claro, tiene que succionar la sangre de quien pueda. ¿Y de quién puede? Pues del sur. Del sur que siempre, pues oye, acordaos de cuando se decía que Europa terminaba en los Pirineos. Eso dejó un complejo muy grande en todos, incluso la izquierda también, incluso la izquierda, en la llamada izquierda, porque claro, volvemos a Europa, volvemos a la izquierda. ¿Qué pasó con la red Gladio en Europa? La CIA. ¿Cómo fue desmontando y metiendo? De Gaulle incluso dijo, cuando se ganó la Segunda Guerra Mundial, dijo, Europa no ha ganado la Segunda Guerra Mundial cuando aquí se vino a ayudar. Dijo, esta guerra la ha ganado Estados Unidos. Y Estados Unidos fue la que impuso a partir de entonces su política. Y cuando precisamente cuando cae la Unión Soviética, se dan el consenso de Washington, que son 10 normas muy clarificadoras que son las que se ponen en marcha a partir ya a finales de los años 90 y ya durante todo el siglo que llevamos. Privatizaciones, no déficit, a la deuda, es lo que estamos padeciendo ahora. Por lo tanto, ese consenso de Washington, a la par que esa caída de la Unión Soviética, es lo que nos ha llevado a toda esta situación, a esa privatización de todo lo que teníamos. Nosotros tenemos algo más. Recuerdo todavía las grandes acampadas que se hacían contra las privatizaciones, o sea, que de Telefónica, con todos esos puestos vamos, yo creo que ha sido una barbarie lo que se ha hecho, ha sido un saqueo impresionante. Y, por supuesto, si no se transforma todo con un afán de justicia, que es lo que falta, no caridad, y estamos acostumbrados a la caridad. El poquito que me da la pensión de los padres, el poquito que me da el banco de alimentos, el poquito que me da esas 500 euros si se logran dar. Y vamos a los poquitos, y vamos a la caridad, y nos falta la dignidad. La dignidad de ese ser humano que pretende ser íntegro y pretende luchar precisamente para que cada vez seamos más humanos, porque yo a veces pienso que en vez de ir hacia una progresión humana, vamos hacia un retroceso, hacia un retroceso y hacia el siglo XIX. Si no lo remediamos, vuelvo a decirlo, mi pronóstico es muy malo. Si no somos capaces de coger el toro por los cuernos, como dice Lidia, y de decir, esto no es así, esto hay que cambiarlo, la verdad es muy poderosa, es revolucionaria, hace falta convencer. ¿Cómo podemos convencer a esa parte de la población que está subyugada porque es clase media todavía, algunos que quedan? Porque, mira, si íbamos a una cajera, a una persona así, se creyeron que eran clase media. Y con eso también el lenguaje nos engañó a la mayoría de la gente, porque todos somos, o trabajamos para otro, o trabajamos para nosotros mismos. Esa es la cuestión. Y si trabajamos para otros, ese trabajo se nos puede quitar en cualquier momento. En el momento que hay una crisis, incluso una persona debe de vivir de 2 o 3 trabajitos, que uno es un contrato de una semana, que otro es de horas, que otro es de meses, y eso la gente se ha acomodado, se ha conformado. Y mientras no se cambie esa conciencia, mientras no nos creyamos, o sea, nos creamos que somos algo más que una herramienta. Los romanos decían que los esclavos eran herramientas que hablan. Digo, pues mientras se nos vaya, pensamos que vamos a ir hacia atrás y que ya somos herramientas que hablan, porque no pensamos, porque el pensamiento se nos da ya cotidiano.
y no entramos a la raíz de la cuestión. Entonces, el feminismo es de izquierdas, es incluso más revolucionario porque precisamente va a las capas, o sea, que más desfavorecidas y que siempre han asumido, en otro momento hablaremos, que los filósofos que ya acondicionaban el pensamiento de hombres y mujeres y educaban en que la mujer éramos, pues eso, éramos algo para procrear, que es lo que se está volviendo a dar ahora con los vientres de alquiler. Y mientras los hombres de ciencia también decían que éramos inferiores a ellos, que no teníamos capacidad de pensar, que teníamos que dedicarnos a la cría y, en fin, a la procreación y a la cría, pues entonces todos esos cambios hay que darlos y hay que desbancar a muchísimo hipócrita que está viviendo precisamente de que los demás creen que son de izquierdas. He terminado, Lidia, tuya es la palabra. Lidia. Bueno, yo lamento que se haya ido Ana porque es la que hizo la referencia a que el feminismo era una estafa y me pareció que deberíamos por lo menos dialogarlo, ¿no? Dialogarlo. Porque realmente el feminismo o es de izquierdas o no es feminismo, simplemente. En realidad llega a la escena de las revoluciones sociales reclamando el lugar de la mujer en ellas, porque ni el socialismo, ni el comunismo, ni el anarquismo les habían proporcionado la dignidad ni la igualdad con los hombres. Y por lo tanto acoge y reclama los derechos de la mitad de la humanidad, a veces más uno, ¿no? Con lo cual, ¿dónde la vamos a situar? ¿Dónde la vamos a situar? En unos colectivos, como dicen, unos colectivos minoritarios, en unas reclamaciones pequeñitas. Lo que pide es la transformación de todas las relaciones humanas, porque trae a la escena de las luchas no solamente el reparto de la riqueza, sino temas fundamentales para la supervivencia y la felicidad humanas, como el amor, la sexualidad, las relaciones paterno-materno-filiales, que forman parte de la estructura humana y de la supervivencia, porque sin ellas, desde luego, no seremos seres vivos, ¿no? Esto es tan fundamental que me parece increíble que nadie pueda decir que es una cosa superflua o que es un capricho o que es un aditamento, ¿no? O que con 4 institutos de la mujer que nos vayan poniendo ya lo han resuelto. Además, el feminismo en este momento, a pesar de sus contradicciones y de sus diferencias, suponiendo además que tendríamos que discutirlo para otro día, si es feminismo las que reclaman la legalización de la prostitución, ¿verdad? Esto, ¿cómo se puede aceptar que una esclavitud, una explotación tan humillante pueda ser considerada ni trabajo, ni digno, ni, bueno, suficiente y necesario socialmente? Entonces, el feminismo, de todas maneras, el movimiento en su conjunto, es de todos modos, como he dicho antes, el más fuerte de todos los movimientos sociales hoy. Yo estoy verdaderamente pasmada de que los sindicatos, en la situación que estamos, en la crisis terrible, con este sentimiento de tragedia generalizado, pues apenas tengan protagonismo, salgan por ahí haciéndole la corte al gobierno para que les dé una ayudita no sé cuándo a no sé qué. El feminismo, por supuesto, le falta, y esta es la reclamación que llevamos haciendo desde el Partido Feminista pues 40 años, la ambición política. Porque el feminismo solamente tiene que ser reclamación en la calle, ni manifestación, ni proclamas, ni demostración o denuncia de las graves diferencias que existen todavía en el trato a las mujeres. Tiene que participar en la acción política. Tiene que tener la influencia suficiente para que los gobiernos estén influidos por el feminismo de verdad. No esta pantomima que han hecho con el Ministerio de Igualdad, que realmente además me resulta muy penoso. Me resulta muy penoso pensar que toda la vida en la lucha por el feminismo se vaya a concretar con un Ministerio de Igualdad que dirige una señora que no tiene ninguna formación ni política ni feminista. Y que además pues, no tiene ni medios, ni dotación económica, ni ideología, porque la abolición de la prostitución no entra en su esquema, no entra en el programa que tienen. Pero de todos modos, yo tengo que, a pesar de ese pronóstico bastante pesimista y lógico que hace Teresa, de que el futuro no va a ser muy hambre ni floreciente, las mujeres podemos ser
las agentes revolucionarias del cambio. Podemos movilizar a una parte de la sociedad importantísima, es la que se ocupa de los cuidados. Gracias a ella sobrevivimos todas, no solo porque nos han traído al mundo y nos han cuidado de pequeños, sino que siguen cuidando a los mayores, siguen cuidando a la familia, siguen trabajando en lo que pueden para darles de comer. Ahora, naturalmente, para hacer una revolución hacen falta revolucionarios, esto ya lo sé, esto no es que yo me engañe, pero si hay una clase sometida, una clase explotada, una clase expoliada, una clase humillada, esas son las mujeres. En este momento el reparto de la riqueza en España es del 82% para los hombres y el 18% para las mujeres. Ya solamente esto nos clasifica, ¿no? Nos sitúa. Nos queda el trabajo a todas y a todos, porque yo espero el concurso de nuestros camaradas feministas, para concienciar a las amplias masas femeninas de que es imprescindible trabajar por esa revolución, de que es imprescindible cambiar las relaciones de poder, las relaciones de fuerza en nuestra sociedad, porque si no lo hacemos, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni ancianos, ni nadie van a vivir más que como esclavos del capital. Y este es mi vaticinio, este es mi deseo, claro, y esta es mi lucha, como todo el mundo sabe. Y creo que aquí yo por lo menos debería cerrar mi intervención. Hemos estado, bueno, muy gratamente un ratito. Ahora falta ver qué clase de aceptación tiene este diálogo en los que nos escuchen, nos vean, y espero volver a encontraros y espero volver a poder dialogar sobre este tema y otros. Hay una sola cosa que quería añadir, Javier, que las últimas grandes movilizaciones, no solamente en España, sino en medio mundo, fueron contra la guerra de Irak. Es verdad, es verdad. Que fueron después de la OTAN. Sí, sí, Y sí. que como las perdimos, porque vamos de derrota en derrota, yo a veces comento, ¿no? Perdimos la guerra, perdimos la transición, que no perdamos ahora la democracia. Así es. Muchas gracias. Oye, un placer. Un gran abrazo. Luego, Muchos salud besos. y república. Cuidaros, ¿eh? Sí, sí. Chao. Chao. Salud y república, decía. Exacto, y feminismo. Y feminismo. Y feminismo. Chao. Adiós. Chao. Adiós.